Buenos días. Buenos días. Empezamos. ¿Están listos ya? ¿Más o menos? ¿Preparados? Empezamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Entiendo que lo vemos en la clase respecto a las diferencias entre el Excel de NIRLI y el Excel general, que supongo que instrumentalmente están muy detalladas, las cuatro funciones, pero que si vamos a ver más en detalle, que entiendo. Tienen ahí un montón de vídeos. Tienen un montón de vídeos que lo explican en la... entonces, realmente está documentado y está comentado. O sea que... No lo voy a dar detalles pero pudiendo hacer un Excel que sea compatible con NIRLI, ¿por qué no hacemos solo el que es compatible con NIRLI, sino que hacemos uno de andar por casa y uno compatible con NIRLI? No, la razón es que primero hay que hacer un Lexer y en cierto modo luego hay que hacerlo compatible con NIRLI para que es incremental, más que nada. Porque de todos modos la ventaja que tiene hacer los dos es que el otro es compatible con prácticamente cualquier cosa. Es decir, que en el caso de que no te tengas que adaptar a la interfaz de NIRLI, que es lo normal en cualquier otro, puedes reutilizar ese Lexer para producirlo. Es una cuestión de incrementalidad fundamentalmente. Vamos en dos etapas. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? No, con respecto al comentario que me hacía Saúl. Ayer efectivamente consumimos 2 horas de PL, pero es distinto del curso anterior, porque en el curso anterior hicimos el examen fuera de horario, y entonces había que devolverles la hora, y por eso en el curso anterior quitamos 1 hora de PL. Este año no, porque este año la hora que hemos usado es 1 hora de PI, y entonces lo que hay que hacer es devolvérsela a PI, o sea que a lo mejor en algún momento cuando
el doctor Francisco de Sande le vaya bien, tendrán en una hora de PL, tendrán una hora de PI. Pero estamos pendientes un poco de cuando él diga que le viene bien. O sea que esa es la situación con respecto a eso. Sí, con respecto a lo del Lecture Generator, no sé si tienen más dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Han empezado ya a trabajar con la práctica? Bueno, pues cuando empiecen a trabajar me empiezan a consultar las dudas. Por lo pronto, les recuerdo que ese vídeo del 2020 bueno, ya hemos visto en 2 clases más o menos cómo hacerlo, pero luego queda toda la fase de efectivamente de producir el token completo, porque lo que vimos fue la idea de funcionamiento. En esta clase del 2020, del 25 de marzo, se dan muchos más detalles acerca de la realización de la práctica. ¿De acuerdo? También se habla en esa clase de Unicode y UTF-16, ¿vale? Y cómo son las expresiones regulares o cómo se tienen que usar las expresiones regulares para casar, por ejemplo, no es lo mismo el concepto de word en expresiones regulares, no casa con la acentuada. Entonces, simplemente ahí se explica lo que son las properties en las expresiones regulares y cómo el concepto de letra pasa a ser un concepto universal que casa con una letra árabe o con una letra griega o con una letra española. ¿De acuerdo? Este otro vídeo también les ayudará a complementarlo. O sea que cuando empiecen, si tienen dudas pueden mirar los vídeos y sin duda consultarme. Y si lo vemos pues ya en la clase de mañana, me preguntan, que seguro que habrán empezado a trabajar un poco más en el... Entonces, un poco porque la práctica que sigue es un poco más complicada, ya les comenté lo de seguir con la calculadora. Entonces, lo que voy a hacer es hablar un poco más de la práctica que viene, porque puede dar, es un poco como la de Function, que tiene un poco de metralla, ¿vale? No es que esta no la tenga, esta también la tiene, esta también es difícil. Entonces, voy a hablarles de la práctica left side, creo que se llama o es como hemos llamado a esta práctica. ¿De acuerdo? De hecho, ya lo habíamos hablado en clase. En clase habíamos hablado de cuál era el objetivo el otro día. No sé si se acuerdan, algunos se acuerdan. Pero el objetivo era, eso fue en la clase del 18 de marzo. El objetivo es ampliar la sentencia de asignación. La sentencia de asignación hemos dicho que es muy curiosa, es una sentencia muy curiosa, se diferencia del resto de las expresiones y de las sentencias de una manera espectacular y de hecho hay lenguajes que la evitan, etcétera, porque dicen, sobre todo en ciertos lenguajes funcionales se considera la sentencia de asignación. Y una de las cosas curiosas es que las cosas no se evalúan igual en el lado izquierdo de una asignación que en el lado derecho. En el lado derecho, si tú ves algo como A igual a A, no significa lo mismo esta A que esta A. Ya lo dijimos en clase, me parece, que me estoy repitiendo. ¿De acuerdo? Porque esta A de aquí es el valor de A, lo que contiene A. Si A contiene 8, es 8. Si A contiene hello, es hello. O sea, se evalúa al contenido. Esta A no. Esta A es la referencia a A, la dirección de A. ¿Se ve? Absolutamente distinto. Por eso se habla de left value y de right value en muchos lenguajes. Y se dice, cuando se dice left value, quieres decir la referencia a. Y cuando dice right value, quieres decir el valor en el sentido convencional del término. ¿Vale? O sea que las sentencias de asignación introducen un contexto. Y las sentencias de asignación entonces tienen lo que se llama un left value, un right value, un lado izquierdo. De hecho, hay asignaciones que a ustedes les pueden parecer, o sea,
siempre cuando digo asignación casi que piensan en un igual, ¿no? Pero en realidad un paso de parámetros es una asignación. ¿Se ve? Porque en un paso de parámetros, sobre todo si es por referencia, estás cambiando la variable. Y eso es también una asignación. O sea que el concepto de asignación aquí es un poco más difuso y más grande que las simples sentencias de asignación. Y lo que queremos hacer ahora es ampliar nuestro lado izquierdo. En la calculadora, el lado izquierdo ahora solo puedes poner un identificador. ¿De acuerdo? Pero en la mayor parte de los lenguajes, en el lado izquierdo se pueden poner cosas más complicadas. En casi todos los lenguajes del tipo clásico, de la vieja tradición de Algol, C, Pascal, Java, etc., tú puedes escribir cosas como A.B.D o A sub 4 o A sub length en el lado izquierdo. Puedes escribir cosas como estas en el lado izquierdo. Y lo que queremos es escribir cosas como esta. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar, como siempre, de sencillo a más complicado, pero lo vamos a complicar bastante dentro de lo sencillo. Vamos a elegir una notación sintáctica de lo más simple, es decir, y de la más potente de todas estas notaciones. Vamos a usar esta. Es decir, vamos a usar algo parecido al corchetito. ¿De acuerdo? Porque en cierto modo esta notación implica esta. En realidad, como ustedes saben, en JavaScript y en muchos lenguajes, A sub punto B no es sino A sub B. ¿De acuerdo? O sea que, en realidad, esta notación es como más general que esta. Esta es una sintaxis sugar para el usuario, en cierto modo. ¿Sí? Ahora, lo que decíamos, ¿sí? Pero ahí tenemos, porque claro, aquí tenemos los puntos y con corchetes. Ahí estaremos contemplando que B no exista como atributo. Eso se lo dejamos a que... No, el que B exista como atributo no, de nuevo es un error semántico. ¿De acuerdo? No es un error sintáctico. Es decir, que cuando tú dices A punto B es sintácticamente correcto. Otra cosa es si no existe como atributo y claro, hay que dar un error de tipos. Los errores de tipos o de existencia son errores, se consideran errores semánticos. Y sí, efectivamente, tenemos que controlar que al final se produzca un error si algo no está definido. O si tú decides que la semántica es de devolver un valor undefined o neutral o algo, o null, pues simplemente lo puedes hacer. Es una cuestión de diseño. ¿De acuerdo? No hay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, decíamos el otro día que en JavaScript tú puedes hacer esto. Tienes un array, por ejemplo, y puedes decir A sub 1 igual a 8, y eso cambia el segundo elemento del array. ¿Vale? Pero si tú tienes una función y dices f sub 2 igual a 9, ¿de acuerdo? F sub 2 igual a 9, ahí lo estoy tapando, pues en principio tendría también perfecto sentido, porque sería algo así como la función efectivamente incrementa su argumento, x, en 1, pero ahora yo quiero que para 2 dé 9, igual que es un array, ¿de acuerdo? En un array tú cambias la entrada, un array no es sino una aplicación también, es una función, solo que está definida en los índices 0, 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Y si tiene sentido para los arrays, ¿por qué no tener sentido para las funciones? Y ese era lo que planteábamos como ejercicio. Entonces, el ejercicio de esta práctica es, vamos a extender la asignación para que en el lado izquierdo se pueda hablar, digamos, de índices, pero en vez de usar notación corcheta, vamos a usar paréntesis. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a seguir un poco una filosofía funcional, todo es una función, un array es una función, una string es una función, casi todo es una función. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a intentar que eso funcione, que f de 2 igual a 9 funcione. ¿Vale?
Y ese es el objetivo. De hecho, sí, era lo que les decía en la clase del otro día. Si tú tienes un array, puede ser en el 431, es una aplicación, es una función que a 0 le hace corresponder el 4, a 1 el 3. Y si tú tienes el objeto A4, B3, C1, es una aplicación que a A le hace corresponder el 4, a B el 3 y a C el 1. ¿Qué diferencia hay? ¿Se ve? Un poco de filosofía. Vale. Y la filosofía a veces es muy útil. Entonces lo que queremos es que un programa como este funcione. Es decir, que si tú ahora en Calc, en la versión de la práctica que vas a hacer, defines una función y dices f de 2 igual a 9, ahora si escribes f de 2 te sale un 9. Pero si dices f de 3 te sale un 4. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que eso, bueno, primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero casi que me voy a saltar este párrafo y no voy a decir cómo lo vamos a hacer y vamos a reflexionar sobre las consecuencias, ¿de acuerdo? Y luego volveremos a sobre cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser el esquema de traducción. Pero ya aquí les muestro para el ejemplo este, ¿de acuerdo? Cómo va a ser la traducción. Pero voy a saltarme esta línea. A ver si me la puedo saltar. Sí, porque lo que quería ir a esto. Fíjense que como nuestro lenguaje, las funciones retornan funciones, ¿de acuerdo? Primero, hay dos decisiones de diseño que hemos hecho con respecto a esta calculadora minimal, pero que le dan mucha potencia a la calculadora. Y una es que las funciones pueden retornar funciones. ¿De acuerdo? Fíjense además que hicimos una cosa un poco rara. Las funciones solo admiten 0 o 1 argumentos. Cuando incluso no nos costaba nada, porque es que era muy fácil a nivel sintáctico y semántico poner muchos argumentos. Pero decidimos que solo íbamos a poner un argumento. ¿Sí? Y puede que les suene esto a una cierta limitación, más que a una... Pero fíjense que en los arrays, si uno lo piensa, por ejemplo, en JavaScript o en C++ o en... Los arrays son siempre unidimensionales y cuando tú quieres hablar de un array, es un array que contiene un array. Y sin embargo, esa analogía la rompen en las funciones. Y aquí sí, ahora con la decisión de diseño que tomemos, una función, si quiere tener más argumentos, es una función que contiene una función que contiene una función que contiene una función, exactamente igual que en los arrays, ¿se ve? Luego mantenemos la analogía esta, que nos va a ayudar en la asignación, nos va a ayudar en hacer este truco que de otra forma sería... Se puede hacer también, pero nos iba a costar más. Entonces, como una función puede retornar una función, fíjense aquí tenemos una función que recibe x y retorna una función que recibe y cuando se tiene el x y el y se retorna x más y. ¿Se ve? De manera que, en principio, f de 2 de 5 sería 7. Y es una forma de... En otro lenguaje escribíamos f de 2, en JavaScript, f de 2,5 igual a 7, ¿vale? Pero queremos que también la asignación se pueda extender a este tipo de situaciones. Es decir, que no es tan simple, no es simplemente cambiar la función para el valor que se le pasa, sino que puedes decir f de 2 de 3 es igual a 8. Es decir, que la que cambian las dos funciones, tanto la externa como la interna, para que tome el valor 8. ¿Se ve? ¿Sí? O sea que este es... Pero incluso la cosa puede ser peor, o no peor, pero que hay que considerar todos los casos posibles, porque podría ser que efectivamente tengas una función que retorna una función que a su vez retorna una función, ¿de acuerdo? Como en este caso, devolvemos x más y más z cuando tenemos los tres argumentos, y sin embargo para f de 1 queremos no que el valor sea un número, sino que sea una función, y ahora f de 1 es la función
que recibe un i y devuelve el cuadrado. ¿Se ve? En cuyo caso, claro, f de 1 de 3 sería 9. Mientras que f de 2 de 3 de 5 sería la suma de 2 más 3 más 5. ¿Entendido? ¿Se ve? Y todo esto son cuestiones de diseño que son muy importantes en el lenguaje. Y claro, una cosa que puede pasar es, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer si se escribe f de nada? Aquí. ¿Se ve? F de nada, porque ahora como vamos a dejar en el lado izquierdo que pongan f de algo, el usuario puede escribir f de nada. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la semántica de eso? ¿Se ve? Ya, ustedes podrían pensar, pues mira, se me ocurre una semántica. Podría ser. Pero que tenemos que tomar una decisión sobre eso. E incluso la decisión que tomen, pues lo único que tiene que ser es como muy consistente y considerar todas las posibilidades. Porque el usuario puede escribir f de nada ahora. ¿Vale? En el caso de esta práctica yo voy a tomar una decisión y pero si alguien quiere inventar algo, es bienvenido. Es decir, que y si quieren hacer variantes, son bienvenidas. Voy a tomar la decisión de que f de nada sea un error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por analogía con los arrays. Estamos siguiendo la analogía de los arrays y de los objetos. Tú puedes en JavaScript o en cualquier otro lenguaje escribir a sub 1, pero no puedes escribir a de corchecito corchecito en el lado izquierdo de una asignación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a mantener la analogía. ¿Se ve? Otra cosa es que tú te inventes pues algo y dices, pues mira, es muy interesante y además aumenta la expresividad. Podemos hacer más cosas con esa nueva semántica. ¿Se ve? Luego vamos a prohibir que en el lado izquierdo se pongan paréntesis solos. Porque en cierto modo, entonces, ¿qué parte de la función estás cambiando? En cierto modo, si tú pones a de paréntesis, es como que quieres, no sé qué es lo que quieres, cambiar toda la función, quizá. Porque seguramente retorna una función y quieres retorno, pero no tenía argumentos. Bueno, en definitiva, se puede pensar, pero... Ya que vamos a utilizar el paréntesis también para la función con utilizaciones, ¿no? Sí, sí. Podría quizás tener sentido que se van a asignarse de todo. Podría ser. Tienes que pensarlo. Podría hacerlo. Ten en cuenta que estás tomando una decisión muy radical, porque las funciones pueden retornar funciones, etc. Cuando tú tomes una decisión de diseño, piensa en el programador, piensa en tus usuarios. Claro que siempre, cuando haces una decisión de diseño en un programa, piensa en tus usuarios. Y dices, ¿eso es intuitivo? ¿El programador lo va a ver como natural? ¿Le va a servir para expresarse mejor? No estoy muy seguro en ese caso de que fuera muy útil. Entonces, ¿se ve? Y esto en cuanto a la interfaz, y luego ya volvemos. Types and Symmetry de Newt. Vale. Sí, por supuesto, esto también es interfaz en cierto modo de diseño. Queremos que todo lo que tenemos siga funcionando más o menos consistente, de manera que si el argumento es un boolean, pues debería de funcionar igual. O si el argumento es otra cosa, ¿de acuerdo? Es una string, por ejemplo, aquí. Si el argumento es una string, debería de funcionar igual, no debería de suponer ningún problema. No tiene que ser solo para los números, sino para todos los tipos. O si es una función, el argumento puede ser una función. Debería de funcionar tanto si el argumento es boolean, como si el argumento es índice, como si el argumento es una función. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tenemos una función que devuelve una función que es la suma, ¿vale? Y otra función que eleva al cuadrado, y entonces, claro, le paso, digo,
ahora f de g, f de la función g, no va a ser lo que ya estaba definido, sino voy a definirla de esta otra forma. Y debería de funcionar. ¿Se ve? Y si es una string, debería de ser lo mismo. ¿Vale? Tanto si las... Por cierto, en esta práctica, aquí se veía, que acabo de verlo, en esta práctica hay una segunda parte, que por eso está subrayada en el código. ¿Ven la línea 4? ¿Notan algo raro en la línea 4? Hay un punto y coma. ¿Lo ven? El punto y coma. Y la función f está recibiendo dos argumentos. ¿Se ve? O sea que en esta práctica vamos a permitir que una función se le puedan escribir varios argumentos. Pero no es lo que ustedes creen que es, o no es JavaScript, ni es C++. Esto significa, el punto y coma va a ser, en cierto modo, syntactic sugar, de manera que f de true punto y coma 4 es f de true de 4. En vez de tener que escribir f de true de 4, vamos a escribir f de true punto y coma 4. ¿Se entiende? En cierto modo, pasamos a tener múltiples argumentos, como en Haskell. En Haskell todo es así. En realidad, las funciones son de un solo argumento, ¿de acuerdo? Y cuando pones múltiples argumentos es una mentirijilla. ¿Sabe? De manera que en esta práctica tienen que añadir el punto y coma para los argumentos. Y al revés, ya veremos, tenemos que currificar las funciones cuando ya lo veremos. ¿De acuerdo? Esa es la segunda parte de esta práctica. Pero efectivamente tenemos que guardar la simetría y los tipos. Una consecuencia de esta toma de decisiones, y todavía no voy a la traducción, de que pasan cosas curiosas inmediatamente. Por el hecho de haber puesto la asignación en el lado izquierdo, fíjense lo que podemos hacer. Fíjense lo que podemos hacer. Fíjense en este ejemplo. Ahora yo creo una variable local, obj, que es una función. Es la función identidad. ¿Se ve? Y ahora digo, obj de name es John. Obj de age es 42. Obj de greet es I am name, glad to meet you, other. Donde el argumento obj de greet es una función que recibe el otro y saluda al otro. Y ahora puedo decir obj de greet de Juana, y cuando lo ejecuto me dice I'm John, glad to meet you, Juana. ¿Se ve? Pasamos a tener programación orientada a objetos de gratis. ¿Eh? Ya tenemos programación orientada a objetos. Por lo menos tenemos objetos. ¿Eh? Simplemente por haber introducido la asignación en funciones. Pero no solo tenemos objetos, tenemos clases. Tenemos clases. Fíjense que por haber introducido ahora yo puedo decir una cosa como esta. Person es una función, person en mayúscula lo pongo porque va a ser una clase, es una función que recibe un nombre, es como el constructor en cierto modo. Y digo, ahora, ¿qué es el this? De hecho, no estoy obligado a llamar this al objeto. En este caso incluso tengo más libertad que en otros lenguajes. Puedo decir, a ratitos llamarlo this, otros ratitos llamarlo self, da lo mismo. Solo tengo que mantener el convenio de este va a ser el objeto. Entonces, cojo y digo, this es una función, en este caso que retorna al ser, da lo mismo. ¿Vale? ¿Se ve? Y digo, this the name es el nombre que me dice. This the greet es saludar, es la función saludar. ¿De acuerdo? Y fíjense que aquí no estamos usando todavía la sintaxis de punto y coma. Cuando tengamos la sintaxis de punto y coma será mucho más bonito. Bueno, de hecho, vámonos allá con la sintaxis de punto y coma introducida.
¿Dónde está? Carrying and multiple. Vale. Sí, en la sintaxis de punto y coma es la segunda parte de esta práctica. En la sintaxis de punto y coma vamos a admitir que una función puedan escribírsele varios argumentos, varios parámetros separados, varios identificadores separados por semicolons, por puntos y comas, ¿de acuerdo? X punto, coma, y. Y entonces devuelve X más Y. Pero esto no es lo que se creen que es. Esto significa, esta función me la currificas. Es decir, esta función me la traduces como una función que retorna una función. La primera recibe X, la segunda recibe Y me retornas una función que da X más Y. ¿Se entiende? No es sino syntactic sugar for the user. ¿Vale? De manera que, y luego vamos a cambiar también la llamada. En la llamada vamos a poder llamar con semicolons. Y vamos a decir print f de 2, punto y coma 3, que no es de nuevo que llame a f con dos argumentos, sino que llamo a el f currificada con 2 y luego a la función retornada la llamo con 3. ¿De acuerdo? ¿Se ve? O sea, realmente esta función de aquí, esta declaración de aquí se convierte en una función que retorna una función que hace la suma. Y la llamada se convierte en f de complex 2, complex 3. ¿Se entiende lo que tienen que hacer en esta parte de la práctica? Vale. Sí. O sea, al final estamos teniendo funciones que multiparámetros simuladas, pero ¿qué ganamos internamente haciéndolo con un solo parámetro y implementarlo que puedan manejar varios parámetros internamente? Porque al final el usuario la interfaz la misma. A ver, repite la pregunta, a ver si te pillo cuál es tu. Funciones que admiten varios parámetros. Sí. Pero las estamos implementando con funciones que solo tienen parámetros. ¿Qué ventaja tenemos haciendo esto frente a implementarlo internamente con la interfaz que estamos mostrando internamente? O sea, internamente tenemos funciones. Esto es syntactic sugar for the user. Sí, para nosotros sí, pero nosotros a la hora de tener el compilador, teniendo funciones que solo admiten un parámetro, frente a que el compilador tenga funciones que admiten varios parámetros. No nos cuesta nada también añadir las funciones de varios parámetros. Eso sería trivial. O es lo que hace todo el mundo, en cierto modo. ¿Cuál es la ventaja de la trivialidad o de lo que hace todo el mundo? Que todo el mundo lo conoce y se encuentra más a gusto. ¿De acuerdo? La desventaja es lo que pierdes. La desventaja es lo que pierdes, efectivamente. Pierdes muchísimo. Y lo que pasa es que entraríamos en un debate que me parece ahora mismo estéril, en el sentido de que la ventaja es lo que dicen los de programación funcional. ¿Cuál es la ventaja de Haskell? Pues precisamente este tipo de decisiones de diseño. ¿De acuerdo? En cuestiones de diseño, efectivamente, a ti te va a gustar más rosa o amarillo, pero efectivamente, si no hubiéramos tomado la decisión de unidimensionalidad, no podríamos hacer la asignación. ¿Se dan cuenta? Y si no pudiéramos hacer la asignación, no tendríamos ya los objetos automáticamente y las clases. ¿Se ve? Si te pasas a la otra, incluso en este lenguaje podríamos extenderlo para que tuviera los dos tipos, pero entonces se queda desagradablemente inconsistente. ¿Se entiende? No mantiene una consistencia bonita, que es lo que le pasa a lenguajes como C++. C++ incorpora los objetos a C. Pero como no era un lenguaje orientado a C, no era un lenguaje orientado a objetos, los objetos en C++ son un poco rarillos, ¿de acuerdo? Mientras que si tú vas a un lenguaje como Smalltalk, que nació orientado a objetos, o incluso Ruby, es más elegante, ¿se ve? Se mantiene la consistencia. Pero no pasa nada también, el mundo no es perfecto, se puede tener cosas inconsistentes y a veces es incluso más práctico, porque desde el punto de vista ingenieril, la elegancia no es siempre un elemento a ser decisivo en el diseño, ¿se ve? O sea que, bueno, en definitiva, podríamos estar hablando de esto y debatiendo y ustedes tendrán sus opiniones, yo las mías, etc. ¿Vale? Pero sí, es una buena pregunta en cualquier caso. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Pero no tendríamos la asignación fácil
Lo que estamos haciendo, esta práctica no la podríamos hacer. Por ejemplo, no la podría poner. O la podría poner, pero entonces sería dificilísima de hacer. Ahora es difícil. De la otra forma sería, no la podría poner porque no la podrían hacer. Porque no sería de una semana, sería de no sé cuántas semanas. ¿Vale? Bien. Entonces, esta va a ser la traducción del semicolon. ¿Se ve? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear syntactic sugar for the user para que el usuario esté contento y entonces podamos escribir la que les estaba explicando antes, pero ahora la voy a escribir con semicolons, ¿de acuerdo? Porque se ve más bonita. Y, bueno, pues vamos a mostrarla ya cómo se va a ver en bonito. Y entonces, person es una función, ¿se ve? Que recibe dos argumentos, name y age. Fíjense de nuevo que la función es automáticamente currificada, ¿vale? ¿Se ve? Luego esto es una función que recibe name, que devuelve una función que recibe age y después se hacen las cosas. ¿Se ve? De hecho, incluso cuando tú tienes un compilador como Haskell, volviendo a la pregunta que me hacían, Haskell optimiza. Los compiladores optimizan. Los compiladores no se preocupen, tienen optimizadores. Y entonces, si la función no hay que currificarla, no la currifica y la convierte en una función de dos argumentos convencional. ¿Se entiende? Pero el usuario está contento. Y sin embargo, en rendimiento es igual que la otra. Si lo que les preocupa es el rendimiento. No, el rendimiento no es un asunto aquí. Y de hecho, nosotros no nos vamos a ocupar del rendimiento por ahora. Porque lo que queremos es el nivel del lenguaje, más que el rendimiento. El rendimiento siempre se puede hacer con optimizaciones, o casi siempre. Hay un montón de investigación en rendimiento en compiladores. ¿Se ve? De manera que la función currificada, nosotros vamos a hacer una traducción ingenua, pero más adelante podríamos hacer una traducción no tan ingenua y decir, mira, pero es que en este caso puedo convertirla en una función JavaScript de 2 argumentos o de 3 y producir la función de 3 argumentos. ¿Se entiende? De hecho, me viene ahora a la memoria una frase de Donald Knuth, que creo que en realidad no es de Donald Knuth, porque hay quien dice que la dijo Oare antes. Oare es el de, por ejemplo, el del Quizón. Oare es también otro. Y Donald Knuth decía, ¿cómo es? Lo podemos buscar en Google, pero algo así como premature optimization is the root of all evil. La optimización antes de tiempo es la causa de todos los males en programación. O sea, no optimices hasta que la hayas terminado. Porque si optimizas antes de terminar, vas a tener un problema. ¿Vale? O sea, que no pasen a la optimización hasta que hayan terminado y digas, esto está ya tan fino que podemos ir a mirar el rendimiento. ¿Vale? Bueno, en definitiva, aquí tenemos una person que es una función que recibe un name y un age. ¿Se ve? Creamos un objeto. Fíjense que como en nuestro lenguaje las variables son locales, cada vez que se llame se creará un objeto distinto. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que queremos en un constructor? This es distinto en cada ocasión. Ahora decimos, this name es name. El name que me pasan. This greet es saludar. Yo saludo al otro. This name saluda al otro. This age es age. ¿De acuerdo? Y ahora decimos, John, créame a John. Una persona que se llama Juan y que tiene 25 años. John saluda a Juana. ¿Se ve? Y esto funciona perfectamente. ¿Vale? E incluso lo puedes hacer más. O sea, una cosa que aspiramos a hacer también es que todo funcione bien. Es decir, por ejemplo, en este caso, también he usado sintaxis de semicolon. Tenemos la misma clase, ¿de acuerdo? Pero vamos a añadirle un setter que recibe la nueva edad y cambia la edad. This age igual a new age, ¿vale? Y el setter debería de funcionar bien. Si yo hago Tom set age 80, ahora
cuando escriba aquí debería decir que Tom tiene 80 años. ¿De acuerdo? Cuando pones yo, grids, Juana, ¿Sí? y más arriba, ¿podrías utilizar ahí el semicolon? Lo que arriba, dentro de los menús. Sí, en el objeto se ha utilizado, en la función. Cuando utilizan el método. ¿Dónde? ¿Qué línea estás hablando? Es en el de arriba. ¿Qué es arriba? ¿Es este fichero? En el curly. Ah, no, sí. Vamos a ver, la primera versión que les expliqué no ponía el semicolon, ¿de acuerdo? Porque no habíamos introducido el semicolon todavía. Sí, pero vaya a hacer abajo, en el grids. Cuando tú haces grids, en vez de hacer... ¿Dónde? ¿Tiro para abajo o tiro para...? Sí, abajo. Mm. Ahí, ese ahí. Ese. Abajo. Ahí, cuando tú haces... Ah, sí, claro. Pero me apetecía más escribirlo así. Vale. Si no te importa, yo veo John Grid, es John.grid. ¿Se entiende? Estoy usando, digamos, estoy pensando como un programador JavaScript o un programador de ciertos lenguajes. Digo, no, poner el semicolon aquí se ve feo. ¿Entiendes? A mí me resulta estéticamente desagradable o más desagradable. Y entonces digo, no, la función JohnGreet, la función saludar llama a Juan. Podría haber puesto JohnGreet, Juana, pero chacho, a un programador de los de toda la vida de otro lenguaje le va a resultar un poco más rarillo. Y simplemente esa es la razón. Puede elegir la estética que quiera en su programa. Y entonces, de hecho, no nos costaría nada ahora mismo, una vez que haces eso, poner el punto, sale de gratis. El punto no es un syntax sugar. El punto es, ¿se entiende? Es trivial poner el punto. ¿Se entiende? Lo ven como una pequeña decisión dramática, como es, voy a admitir que pongo en el lado izquierdo llamadas a función, produce cambios exponenciales. Pasas de una calculadora que sumaba complejos a tener programación orientada a objetos. Y más cosas que no tienen muchos lenguajes. De hecho, en cierto modo, esto no lo hace ningún... O sea, que están haciendo investigación, en cierto modo, porque esto no lo hace ningún lenguaje de programación convencional. Ningún lenguaje de programación convencional. Que yo conozca, que yo conozca. Que yo no lo conozco todo, ¿de acuerdo? Pero hasta donde yo conozco, la asignación a valores de una función no es una funcionalidad que se encuentre en los lenguajes de programación convencionales. De hecho, como no estaba seguro, le he preguntado al enterado número 1, a los enterados números 1, que son a ChatGPT y a Gemini y estas cosas. Y cuando la pregunta se la haces a ChatGPT y Gemini, te dicen que efectivamente no existen en los lenguajes de programación convencionales nada equivalente, pero que en matemática, por ejemplo, es decir, en los lenguajes de programación simbólica, si tú coges PySim o coges matemática, pero porque en los lenguajes de programación simbólica, en cierto modo, no tienen que ver con el resto de los lenguajes. En los lenguajes de programación simbólica, el programador trabaja todo el tiempo con los árboles y no se evalúan las expresiones. De hecho, eso es lo que es un símbolo. Un símbolo, cuando dices 2x más 3, lo que hace matemática es que trabaja con el árbol de 2x más 3 todo el tiempo, mantiene el objeto árbol todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Para que si ahora a 2x más 3 se le suma x, sea 3x más 3. Y lo que suma son los árboles. ¿Se ve? Entonces, efectivamente, por ejemplo, pero incluso esto no es una función. Esto que ven aquí en matemática, el x es un patrón, etc. Son otros conceptos. Entonces, se puede hacer algo parecido en Wolfram Matemática,
en Py simbólico, SamePy, ¿de acuerdo? Py simbólico, que es una extensión de Python con programación simbólica. Y en Julia no se puede hacer, pero ahí ChatGPT, bueno, no es ChatGPT, Gemini mete la pata. Lo que hace Julia es algo que también es de compiladores y que es muy interesante. Ahí les hablo de eso, ¿de acuerdo? O sea que si se leen ese párrafo, es lo que se llama, o sea, Julia es un lenguaje tipeado. Y entonces cuando tú tienes un lenguaje tipeado, una función puede estar sobrecargada de manera que tú puedes decir la función para enteros hace esto y la función para reales hace esto. Y eso es lo que puedes hacer en Julia. No es lo mismo que asignar a una función, sino puedes decir la función tiene distintos comportamientos en términos de los tipos, que es un clásico en compiladores. Eso se sabe ya cómo hacer desde los 70. ¿De acuerdo? Sí, es sobrecarga. Es una sobrecarga por tipos. Sí, eso es. Así es como se llama. Sí, o sea que en definitiva esto no es algo que sea convencional ni que se haga. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces, de nuevo vamos a elegir una aproximación ingenua, ¿vale? O sea, no vamos a hacer una implementación eficiente, luego a lo mejor como ejercicio les pongo incluso como reto que la hagan más eficiente, ¿vale? Pero en principio vamos a ir a una cosa simplificada. Entre otras cosas porque esto es una práctica, esto no es investigación de verdad verdadera, ¿vale? Entonces, fíjense que tengo... A ver, o este ejemplo o este... Bueno, vámonos incluso a la terminal. Vámonos a Let's Say Generator Solution. No, esta es Left Side Solution. Vale. Vamos a hacerlo más grande. A ver, ¿por qué no se hace más grande? Porque estoy pulsando la tecla equivocada. Vale. Vamos a coger un ejemplo sencillito, a ver, test. Data, input. Vamos a coger uno que sea sencillito. Arrays no, todavía eso es para otra práctica. Fun on the left side simple. ¿No había este es el simple 2, ¿y dónde está el simple? A ver. Simple aquí. Vamos a considerar este, ¿vale? Para que sea más simple. F igual a fun de x más 1, ¿vale? F de 2 lo hacemos a 8, luego fin de F de 2 debería de dar 8 y fin de F de 4 debería de dar 5, ¿vale? Entonces vamos a compilarlo y ver cómo sale. Y eso ya nos va a decir un poco cómo vamos a traducir. Pincalc.jk test data input simple. No, ¿cómo se llama? Fun on the left. Vale. Fun on the left side simple. .calc. Vale. Vamos a quitar este para que se vea más grande. ¿Se ve bien? ¿Vale? O sea que lo que vamos a hacer, por supuesto, es lo de siempre. Cargamos la librería de soporte. Ponemos el end of support code para los tests, ¿de acuerdo? Simplemente para que no tenga funcionalidad. Declaramos, por supuesto, el análisis de ámbito va a encontrar los elementos, que tal, no tenemos que cambiar mucho en el análisis de ámbito, básicamente. Todo el análisis de ámbito se va a quedar quieto. Y ahora ya vamos a la traducción. Bueno, para que se vea mejor, vamos a recompilarlo de nuevo. Y vamos a hacerle un -o. Y lo voy a editar con Visual Studio Code para verlo un poquito mejor. ¡Ay! ¿Qué he hecho?
¿De acuerdo? Y entonces fíjense que la traducción f de 2 igual a 8, ¿de acuerdo? Y f igual a fun, ¿vale? Efectivamente vemos que f igual a fun se traduce por f igual a fun. ¿Ven? Hasta aquí está la función. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así para que se entienda mejor cuál es la traducción. Vale. O sea, la función se traduce por una función. La función que produce x más 1, pues es una función que recibe x y añade 1. Olvídense del función object por ahora. ¿Qué va a ser función object y qué problemas tuve para lograr qué tal? Y jubilemos los problemas. En definitiva, fíjense que tenemos que coger la función, modificarla, cuando el f de 2 se haga 8, porque queremos hacer que f de 2 se valga 8. Y vamos a tener que coger la función, manipularla y cambiarla para que f de 2 valga 8. ¿Se ve? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso va a dar lugar a la creación de una nueva función. Y de alguna manera, la creación de esa nueva función es una referencia distinta en la memoria. El function object intenta arreglar que la función generada siga siendo apuntada por la referencia que hacía alusión a la primera función. ¿Se entiende? Para lograr. Ese es el truco. Pero por ahora no hablamos de eso. Eso fue un adelanto. Sí, Saúl. La aproximación más friendly no sería coger y visitar la SD en las asignaciones y coger y modificar el... Gracias por la pregunta, sí, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es decir, efectivamente, hay varias aproximaciones que podríamos haber seguido aquí. Y yo he seguido una más aprovechando ciertos potenciales que tiene JavaScript y más simple. Pero una muy buena solución es la que tú propones y que es más del estilo de matemática, y lo que hacen cuando se hace programación simbólica, que es vayamos a los árboles. Yo agarro el árbol de la función f y lo modifico. ¿Se ve? Y esa es otra solución. Si alguien quiere hacerlo, es un buen TFA, es un buen trabajo fin de asignatura. ¿Se ve? O sea, como trabajo fin de asignatura, yo cojo la función f, leo el código, leo el árbol, y digo, no, ahora tu árbol no es este, ahora tu árbol es este. ¿Vale? Eso nos obliga a tener, digamos, en tiempo de interpretación, en tiempo de ejecución, tener los árboles. Sí, sí. Obviamente, no se preocupe, eso no es nada del otro mundo. Eso no es nada del otro mundo. En todos los lenguajes de programación, los árboles están casi siempre al lado del intérprete, menos en algunos compilados. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un eval, ¿tú qué te crees que cuando haces un eval en JavaScript estás haciendo? Tienes todo el compilador dentro. En cada programa tuyo de JavaScript está todo el compilador de JavaScript dentro. Cada vez que tú haces un eval, estás llamando al compilador de JavaScript para que traduzca y evalúe la función. No pasa nada. Es verdad, el código generado se queda más grandote porque el compilador está dentro. Pero hoy en día vamos sobrados. Si estuviéramos en los años 70, 80, te diría eso es imposible, tío. Pero ahora no. Sí, es problema. ¿Vale? Eso no ocurre en algunos lenguajes compilados, como C o C++, no se mete todo el compilador dentro del ejecutable, ¿de acuerdo? Pero sí que ocurre en todos los lenguajes interpretados, en Python, en Ruby. Sí, solo necesitas un compilador de JavaScript completo para volver a parsear coger el árbol y decir, tu árbol es este, ahora te cambias. Sobre la marcha. Las técnicas que hemos utilizado antes, pero lo que dice Saúl es la aproximación que siguen en matemática o que siguen en SciPy. Pero nosotros no vamos a seguir esa, vamos a hacer una cosa más sencilla, ¿vale? Está muy bien.
Y ya digo, es un buen ejercicio para TFA. Queda propuesto como ejercicio para TFA. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir la f igual a la función que suma 1, la traducción es esta, solo que le hago un wrapper para resolver algunos problemas de JavaScript con la referencia, porque voy a generar vamos a manipular la función original, claro, la tenemos que cambiar, me va a devolver una referencia distinta y entonces no estoy alterando la función original, sino que estoy generando una nueva función. Y como quiero de alguna manera cambiar la función original, es este function object el que me lo va a arreglar. Todavía no entramos en el asunto. Y luego, ¿cómo traduzco la assign? Por una assign, es decir, que también no nos liamos mucho. Vamos a poner en la runtime library una assign, que incluso también podría ser una aproximación en esa otra, es decir, el assign ya coge la función, le hace el árbol, lo mira, etcétera, etcétera. En ambos casos esta aproximación funciona. Digamos, pero pongamos en la runtime library una función assign que se encarga de manipular la función, convertirla y hacer lo que tú le digas. ¿Sabes? Otra cosa es cómo se escribe la función assign. La función assign puede ser cojo el árbol, lo modifico, o al revés, hago técnicas como memorización, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a hacer. Algo más parecido a la memorización, que ya hemos visto en la asignatura de diseño, de algoritmos, se llama análisis de algoritmos, no sé cómo se llama. Vale. O sea que a assign que hay que pasarle la función que tienes que cambiar, tío. Fíjense que aquí pasamos la referencia a f y eso tiene que ver con lo del function object. La f, fíjense que es pasada por las funciones y los objetos en JavaScript se pasan por referencia, los números se pasan por value, ¿de acuerdo? Los arrays se pasan por referencia. O sea que, pero incluso así no nos vale, porque aunque la función es pasada por referencia, le vamos a generar eso. Entonces, el function object, en cierto modo, lo que va a hacer es convertir la función en un objeto. Ya voy adelantando un poco. El function object, por eso se llama function object. Coge la función y la convierte en un objeto. Y entonces ese objeto tiene un atributo función y lo que hacemos es cambiar el atributo función. ¿Sabes? Y además, para que todo nos sirva igual, ese objeto va a ser lo que se llama en programación un objeto calable. Es decir, un objeto que se puede llamar una función, para no alterar la conducta de nuestro traductor. Son objetos que puedes llamar como si fueran funciones. Le pones paréntesis y los llamas. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo se puede. Luego, assign recibe la función que hay que cambiar. Los argumentos, si fuera f de 2 de 3, sería f de complex 2, complex 3. Y aquí está el array de argumentos con el que es llamado, digamos, en el semicolon, si era f de 2, semicolon 3, semicolon 4, o f de 2, de 3, de 4, aquí vendría 2 y 3 y 4 en este array. Y luego el valor que se va a asignar, complex 8. ¿Se ve? La función nos va a salir recursiva. La función nos va a salir recursiva cuando escribamos el assign, por lo menos en esta versión que yo y va a ir diciendo, primero, sobre todo es recursiva porque cuando quieres hacer f de 2, de 3, de 5 igual al 9. De manera que de alguna manera dices, lo mismo que hice aquí, lo vuelvo a hacer aquí, lo vuelvo a hacer aquí. ¿Se ve? Pero en ese sentido es que va a ser recursiva, ¿eh? Y necesita un índice para saber por dónde va, si es la primera llamada, si es la segunda llamada, si es la tercera llamada. ¿Se ve? Y eso es la razón por la cual aquí aparece un 0, porque al principio empiezas en la primera llamada, que es la llamada 0, ¿vale? Pero simplemente el build de la assign, el build que tenemos que hacer, lo que hacemos es traducir la sentencia de asignación f de 2, de 3, de 5 igual a 9, por una llamada a assign $f, aquí el array con complex 2, complex 3, complex 5, y aquí sería un complex 9, y luego el índice 0. ¿Se ven? Y después de esto, si lo hemos hecho todo bien, sea como sea de una forma o sea de otra,
la función f ya debería de estar modificada. Y el f de complex 2 debería de dar, en este caso, 8, y el f de complex 4 debería de dar lo que ya estaba definido, porque no ha sido alterada para ese tipo de argumentos la función. ¿Se entiende? Sí, pregunta. ¿Puedes repetir qué es el cero en los atributos? Sí. ¿Qué le pasa a ese? Es una cuestión técnica. Si quieres, olvídate de él por ahora. Porque en cierto modo no tiene ninguna importancia. Es algo que hice para la implementación y probablemente lo lógico sería incluso quitarlo de ahí porque la gente que la ve dice, yo no lo entiendo qué es el cero. Digo que es por implementación interna, porque uso un índice, uso recursión, el assign lo vamos a escribir ahora, luego lo veremos, es una función recursiva y digamos que necesita un índice que se pasa en el argumento, sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, y sub 0 es, voy a modificar la función f de 2, luego sub 1 es, voy a modificar la función f de 2 de 3, porque fíjate que f de 2 de 3 es una función. Y sub 2 es, voy a modificar f sub 2 sub 3 de 5. ¿Sí? Luego necesito un índice, en cierto modo. Y el 0 es, empezamos a modificar. Es el valor inicial del índice. Podría haber hecho un wrapper de la función assign y quitar el índice y no haberlo generado ahí. Y no se vería. ¿Se ve? No sé si lo entendí bien, todavía no. Entonces, cuando nosotros creamos una función ahora con un valor y inicializamos una función, un valor. Oye, estamos pasados de tiempo, perdón. Lo que estamos haciendo es añadirle otra función, o estamos sobre el que no entendí porque lo de compañeros. Estamos modificando la función. Igual que cuando en un array modificas el array, en la función estamos modificando la función. Estamos haciendo un if, por decir así. Le estamos metiendo por dentro un if. Eso es. Eso es. Otra cosa es si poner un if es lo mejor